sin más demora, a trabajar. Abrazo a Lourdes, que nos mira desde YouTube. Tenemos una página llamada Esto trae pelis. Vamos a repasar un segundo cómo esto trabajaba. Acá. Teníamos el archivo pelis.html, que lo único que tenía era el header, la cabecera y el script. Y punto. Tiene además en la cabecera el link que hace que la planilla al CSS aplique a este HTML. En films.json lo descargamos, pero no lo pudimos utilizar. Lo voy a borrar para que no confunda. Los datos no los estamos trayendo de ahí, los datos los estamos trayendo de acá, de internet. Estoy utilizando la API fetch, la función fetch, para ir a buscar este archivo. Estoy compartiendo pantalla y me están escuchando, ¿no? Sí. Sí. Está, perdón que dudé. Y estoy grabando, listo. Bien. Tenemos la función fetch, que está disponible automáticamente en el navegador, que vamos a ver cómo funciona en otro momento, porque hay que usarla con esta sintaxis rara, que nos va a buscar un recurso en la web. En este caso busca un archivo JSON como la respuesta de una solicitud. La respuesta a un fetch puede venir en cualquier formato. Puede venir texto, puede venir imágenes, puede venir de cualquier cosa. Entonces le tengo que decir que la interprete como JSON. Y una vez que está interpretada como JSON, eso se convirtió en un diccionario, en una lista de diccionarios común y silvestre de JavaScript. Para cada uno de estos elementos, para cada uno de estos diccionarios, quiero ejecutar la función postear peli. Y la función postear peli va a crear una div. A cada div le va a agregar después, se los agrega después de crearlos, obviamente, un título que es un h2 con la función createElement, en el que ponemos el título y el año que viene de la peli, que viene de acá abajo. Viene del diccionario de los datos. Entonces los datos que tenemos, los datos crudos, los estamos incrustando ahí adentro. Luego ponemos el género en un párrafo, la sinopsis en otro párrafo, una div, un divisor, un contenedor para todas las imágenes, que pueden ser un montón, y de las imágenes vamos a tomar solamente las primeras 3. Las imágenes vienen en una lista, y a esa lista yo la voy a cortar desde el espacio 0 hasta el 3, y para cada una creo un elemento img, le establezco que la fuente sea esta y lo agrego a la div de imágenes. Todo esto lo agrego a la div que contiene a toda la película, y la div finalmente la agrego al body, y el body lo tengo seleccionado desde el principio. Finalmente tengo el CSS, donde bueno, me importé una fuente que me gustaba, se le apliqué a los títulos una fuente, a los párrafos otra fuente, y ahora estoy utilizando este selector CSS, que no sé si lo vimos, que es descendiente directo. Entonces, este selector CSS selecciona a todas las divs que vengan inmediatamente abajo del body. A todas las divs que vengan inmediatamente abajo del body, al hacerle hover, a la div que tengan adentro, póngale una altura máxima de 100. De 100 viewport height. Quiere decir 100 unidades del alto de la pantalla. Y eso cuando le hacemos hover. Y cuando no le hacemos hover, directamente le ponemos que el alto máximo sea 0 viewport height.
Esta sintaxis es un poco rara, es un poco difícil de seguir si no están familiarizados con ella. Así que voy a hacer un pequeño ajuste. A cada div que voy a crear para la peli, le voy a poner un class name de peli. Y ahora, a donde estaba diciendo las divs que sean inmediatos descendientes del body, en lugar de utilizar esa forma tan extraña de decirlo, voy a poner directamente punto peli. Punto peli. Y acá punto peli. Entonces, la div que está directamente adentro de la peli, es decir, la div que contiene las imágenes, tiene transition de 1 segundo, altura máxima 0, y cuando le hacemos hover a la peli, esa div pasa a tener altura máxima 100. Y esta es la forma en la que se alcanza en la que se hace ese efecto de, esto es punto peli también, ese efecto de que se despliegue cuando le pasamos por encima. Y luego, bueno, que las películas tengan un poco, que las imágenes tengan un poco de margen, que tengan un border y que el contenedor de las películas tenga flex con dirección horizontal, row, y con overflow scroll. Eso quiere decir que cuando el contenido sobrepase el tamaño del contenedor, nos ponga una barrita para scrollear a izquierda y derecha. Todo eso es lo que hace funcionar en esta forma en la que funciona. Por eso aparece esta barrita acá. Bien, ¿cómo haríamos para hacer que esto suceda con el clic encima de la película en lugar de con el hover? El único cambio que tengo que hacer es este, para que un conjunto de imágenes esté desplegado. En lugar de utilizar el hover para esto, voy a utilizar otra clase, peli.desplegada. Entonces, ahora hago F5. Por más que le hago el hover, no le pasa nada. Pero si ahora voy a cualquiera de las pelis, acá está, clase peli, cualquiera de ellas, y a la lista de clases le agrego desplegada, se despliega automáticamente. Y queda desplegada hasta que yo le saque esa clase. Y ahí está. Ahora, por más que le pase con el mouse por encima, no hace nada porque ya no tiene nada en el hover. Sencillamente estamos haciendo lo que antes hacíamos con el hover con otra clase. Y podemos utilizar este selector para hablar de un elemento que tiene esas dos clases. Entonces, acá nos estamos refiriendo a que cuando una peli tenga la clase desplegada, a todas las divs que tenga adentro, que lo podríamos poner así también, a todas sus divs que vengan inmediatamente adentro, cambiales la altura máxima por 100. 100 viewport height. 100 de altura de la pantalla. Y ahora lo que nos quedaría sería agregar a cada uno de estos cositos. A ver si puedo editarlo desde acá directamente. OnClick igual desplegar. Una función, una llamada a la función desplegar. Que todavía no existe, pero si yo la creo... Bueno, ahora vamos a ver cómo la creamos. Vamos a crearla directamente acá. Voy a crear una función function desplegar que va a recibir un elemento HTML y va a entrar a su class list. Vamos a verlo desde acá. Voy a usar document.querySelector para seleccionar la primera peli. .peli. Y cuando usamos el query selector y hay más de un resultado para este selector, nos devuelve el primero. Let peli igual a esto.
Peli tiene un class name que me permite cambiarle el nombre de la clase. Si yo acá le quiero poner desplegar, entonces me pisa la clase que tiene anterior. Y pierde el estilo que le está dando la clase Peli. Esto no es cosa buena. Yo quiero poder tener varias clases aplicadas a un mismo objeto. Entonces en lugar de class name utilizamos class list. Class list es un objeto que a su vez tiene funciones. Por ejemplo, la función add, que me permite agregarle una clase. Le voy a agregar la clase la. Y ahí la vemos. Ahora lo mismo que hice manualmente antes se está haciendo a través de JavaScript con classlist.add. Classlist también tiene otro que se llama remove, que remueve una clase. Si tiene la clase la, se la remueve. Y si le pido una clase que no tiene, sencillamente no hace nada, no tiene problema. Y tiene otro método, tiene otra función hermosa llamada toggle. Toggle lo que hace es como un switch. Si la tiene, se la quita. Y si no la tiene, se la agrega. Entonces, si yo le quiero agregar desplegado, por ejemplo, no me acuerdo si se llamaba desplegado o desplegada. Desplegada era, femenina. Entonces ahí le agregué desplegado y ahora la misma instrucción, la misma instrucción, se la quita. La misma instrucción se la agrega, la misma instrucción se la quita. Esto es lo que vamos a utilizar en la llamada a nuestra función. Solo que en lugar de Peli va a ser E. El elemento, cualquier elemento que sea que reciba esta cosa, esta función. .classlist.toggle desplegada. Y eso es todo lo que hace nuestra función. Ahora yo puedo hacer F5 acá para actualizar todo. Tengo a cada uno de estos elementos. Clic derecho, inspeccionar para que aparezcan. Ahí está. Y ahora a esta div le voy a decir onClick. Quiero que hagas desplegar. ¿Qué cosa? Esto. En JavaScript tenemos la palabra clave this, que nos sirve para referirnos a este mismo objeto, el objeto que yo soy. Ahora, The Avengers tiene esta función asociada al evento click. Cuando le hago clic, le agrega o le quita la clase desplegada, dependiendo de si la tiene o no la tiene. Ahora, no puedo ir yo, obviamente, elemento por elemento, agregando esto, ¿no? Yo quiero que al comenzar la página, cada uno de estos elementos tenga este escuchador de eventos. Se llama Event Listener. Escuchador de eventos. Pero sí hay una manera en que podemos hacer esto desde JavaScript. Los elementos HTML, vamos a verlo primero en la consola, como hacemos siempre, que nos da un sentido de seguridad fantástico. Document.querySelector, voy a seleccionar una peli, entonces estoy seguro de que lo que me responda a esto, let peli igual a lo que responde eso, peli, esto va a ser exactamente del mismo tipo y va a tener las mismas funciones que esta cosa con la que yo estoy lidiando acá. Entonces, antes de ponerme a escribir código acá, voy a ver cuál es el código correcto, el código que quiero, desde acá. Peli.addEventListener se llama. Y esta función recibe dos parámetros, recibe dos cosas. El primero es un texto representando el evento. En este caso el evento es click. Y hay varios, ¿no? Hay click, hay dbl-click, que quiere decir double click. Hay mouse enter, que es para cuando el mouse le entra
hay mouse over, que es para cuando el mouse está encima. Hay mouse out, que es para cuando el mouse sale. Acá vamos a usar click nomás. Y lo otro que le tenemos que poner es el nombre de la función. Desplegar this. A ver si la puedo poner entre texto. Si no la puedo poner entre texto, vamos a tener que hacer algo raro. Claro, no. Add event listener espera que le pasemos directamente la función, la llamada a la función. A ver si puedo ponerlo así, desplegar. Bien, hay un problema. Que es que base.add event listener recibe en el primer lugar un nombre de evento y en el segundo lugar una función, no el texto de una función como hacíamos desde HTML. En HTML le poníamos el texto que queríamos que se ejecute entre comillas. Esto significaba, esto es texto. Pero acá, desde ya, cuando agregamos escuchadores de eventos desde JavaScript, tenemos que pasarles en el segundo lugar una función, no un texto. Y la función que le tenemos que pasar acá tiene que ser una función que no necesite nada, que no reciba ningún argumento, que ya tenga todo lo que necesita para trabajar. Entonces lo que voy a hacer va a ser crear acá adentro una función function desplegar desplegar -este, que no va a recibir nada y va a llamar a la función desplegar sobre la base, que es la div que acabo de crear. Y entonces ahora sí, le voy a poner desplegar -base y estoy convencido de que cada uno de los elementos ahora va a tener un error. Ríanse, por favor. Postear pelis. Línea 18.3, desplegar base is not defined. Claro, estoy usando un nombre incorrecto. Desplegar le puse de nombre y acá estoy tratando de llamar a una función que no existe. F5. Ahora, cada una de ellas puede ser independientemente abierta y cerrada, por supuesto. Y así va la película. ¿Sí? Es una vuelta un poco extraña esta de que tenemos que definir una función nueva para lograr tener acá un evento, una función que funcione sin argumentos. Lo que hago es capturar el argumento adentro de una función nueva. Creo una función sin argumentos que lo que hace es llamar a la función con el argumento que yo quiero. Y eso al principio puede resultar un poco extraño, pero bueno, así es la web. Lo que nos faltaría para dar otro punto de buena experiencia de usuario es que el usuario sepa que puede hacer clic acá. Y la manera en la que recibimos esa información, por lo general, es a través del puntero. Le puedo decir a la clase peli que el cursor sea de tipo pointer. Y eso va a hacer que cuando le pase por encima me aparezca la manito esta. Eso es una propiedad CSS. Podemos hacer que al pasar el mouse por encima me ponga casi cualquier tipo de cursor que yo quiera. Cell es este típico de Excel. Context menu. Crosshair es mira.
Y bueno, hay un montón. Yo le voy a dejar el pointer, que es el que me transmite la información de que puedo hacer clic en esta cosa. Saben que a veces estoy en el flujo de la clase y de repente me pregunto, ¿qué caras pondré mientras estoy explicando todo esto? ¿Alguna pregunta o cuestión a traerse? Hola, Lur. ¿Cuándo entraste? Che, no lo puedo creer. Qué, qué torpe que soy. No me había puesto los auriculares, con razón no los estaba escuchando. Oh, qué bien. Hola, Lur, ¿hace cuánto estás? Ahí va, no hay problema. A pleno, perdón también de mi parte que hace 20 minutos les estoy hablando sin, sin chance de escuchar. Qué bien. Bien, bien. Yo sé que es bastante nuevo todo lo que estamos viendo y. O sea que cada 3 4 clases hacemos así un cambio de paradigma que. Uy. Sí, la web es así. Bien, durante este episodio, digamos, nuestra mejor amiga es la consola. Acá podemos ver, podemos examinar, podemos investigar, tenemos un montón de datos. Active Element, por ejemplo, nos dice cuál es el elemento que está activo. Al body también podríamos agregarles escuchadores de eventos. Adopt Node, no sé qué carambas hace. Alink Color tampoco. All tampoco. Hay un montón de cosas que yo no sé qué harían. Y, y bueno, igual lidiamos con ellas, ¿no? Está bueno, porque uno puede investigar. Children, yo estoy seguro de que tiene la colección de elementos HTML, que son los hijitos de este nodo. Y bueno, si me quiero enterar de más cosas, si, a ver, ¿cómo decirlo? La consola es la cancha de barro, es el potrero. Si yo quiero aprender cualquier cosa sobre cuál es el código exacto que quiero utilizar para hacer una cierta cosa, document.queryselector.peli y ahí puedo empezar, ¿no? Como peli. Bueno, ¿cómo hago para cambiarle la clase? ¿Habrá algo con class? Sí, ahí está, class list, class name. A ver, está el class list. ¿Qué cosas puede hacer el class list? Pongo un punto, add, constructor, no sé qué será, contains. Puedo preguntar si un elemento HTML contiene una cierta clase. Qué copado. Y bueno, así va uno descubriendo las cosas que pueden hacer cada una de estas cosas. Bueno, en fin. Tommy propuso que para la clase que viene encaráramos hacer el sistema solar. Eso lo tengo en cuenta, lo llevo. ¿Hay algún otro lugar en donde les interesaría entrar? Lourdes, Robert, también. Dale, muy bien. Llegaremos un cachito, a ver un cachito de servidores entonces. Servidores son básicamente
como me quedó margen, me quedaron estos 15 minutos un poco flotando que no esperaba tenerlos. Bienvenidos. Nada, siempre tengo como un poco este miedo de hacerles una sopa en la cabeza, ¿no? Porque hablamos gráficos en la primera parte, ahora hicimos Document Object Model, el DOM, el Document.query Selector, que estuvimos ejercitando, y ahora hablar de otro tema nuevo, pero bueno, tranquilamente podemos contar un poco. Servidores son los programas que están corriendo en computadoras que están en la web, en internet, y también es el nombre de esas computadoras. Por lo general se les llama servidores a computadoras bastante potentes que no tienen típicamente ni teclado ni pantalla, son un aparato, el aparato solo ahí sentado en algún depósito, en algún lugar, todo el tiempo funcionando. Y se llama servidor también a los programas que están corriendo en estas computadoras y que están escuchando a lo que se llama puertos. Todas las computadoras, si tienen placa de red, todas las computadoras que se pueden conectar a internet, tienen lo que se llama puertos, que es como si fueran archivos que son accesibles desde el exterior. Y en lugar de haber ahí un archivo sentado, lo que hay es un flujo de información. Entonces uno se puede poner a escuchar un puerto de una computadora cualquiera y a recibir por ahí la información que se esté transmitiendo, y así es como se transmiten las páginas, el streaming, los videos, las fotos, todo lo que viaja por internet viaja siempre invariablemente de un puerto a otro. Un puerto estando en una computadora y otro puerto estando en otra. Y bien, hay un acuerdo establecido por organizaciones de estándares tecnológicos sobre qué cosas más o menos deberíamos encontrar en cada puerto para algunos de los puertos. Hay 65.000 puertos más o menos en cada computadora. Esto simplemente tiene que ver con la cantidad de dígitos que se pueden utilizar para indexarlos. Y los de los primeros 1024 están más o menos reservados. Los otros 64.000 más o menos son libres para que los usuarios hagan con ellos lo que quieran. Y ahí, bueno, hay corriendo de todo. Típicamente, los sitios web están corriendo o en el puerto 80 o en el puerto 443. Entonces, que yo tenga un servidor web significa que tengo una computadora en algún lado con salida a internet. Las computadoras de nuestra casa no tienen salida directa a internet, es decir, no tienen una dirección IP pública, tienen una dirección IP privada que existe solamente adentro de la red de Fivertel, por ejemplo. Yo estoy en Fivertel, entonces Fivertel tiene una dirección que es alcanzable desde internet, y esa dirección la distribuye a sus, no sé, 20.000 usuarios de la zona de Ituzaingó, por ejemplo. Entonces Fivertel se guarda una tabla del nombre y la dirección interna de cada uno de esos 20.000 y dice, bueno, si me llegó de la computadora de Vladi, de la computadora de Vladimir, me llega la solicitud de entrar a no sé, a ludidactas.com, a tecnoschool.com. Fivertel envía la solicitud, recibe la solicitud y dice, esta solicitud, esta respuesta era para Vladi, y se la reenvía. Entonces lo que uno necesita para poder mostrar su página al mundo, para poder exponerla y que sea alcanzable en internet como cualquier otra página, es una dirección IP pública. Y eso por lo general se da a través de servicios, de infraestructura. Los más conocidos son Amazon, Google Web Services y
bueno, hay un número de esos que te venden, básicamente, o te alquilan un pedacito de IP pública para que expongas ahí tu sitio. Y que yo tenga una web significa, por lo general, que tengo una dirección pública disponible, que en la computadora que tiene esa dirección pública hay un programa funcionando y ese programa está conectado al puerto 80 o al puerto 443, que son donde se espera encontrar a los sitios web. Cuando vos escribís en tu navegador una dirección web y apretás Enter, lo primero que se hace es ver con qué dirección IP corresponde, es decir, con qué dirección de internet corresponde ese dominio. Por ejemplo, www.tecnoschool.com se corresponde con una cierta dirección web, que estoy abriendo el programa incorrecto. Terminate. Ahí está. Hay programas muy sencillos que ni siquiera necesitan interfaz de texto. Dig www.tecnoschool.com.ar ¿es? Sí. Entonces, tecnoschool.com.ar, el primer paso que hace tu navegador web cuando intenta alcanzar ese sitio es determinar la dirección. La dirección es 50.28.39.130. Esa es la forma de una dirección de internet. Son esos 4 números separados por punto, que quizás alguna vez ya lo vieron. Si googleamos IP direction, no, IP address se llama en inglés, no direction. Y vamos a imágenes. Vamos a ver, así está compuesta una dirección IP. Es una dirección adentro de una red, y en particular una dirección adentro de internet. Es como si fuera la calle y la altura. Y a ver si puedo acceder así directamente. Voy a venir acá. Y bueno, me entero que el sitio de Tecnoschool está hosteado en Duplica. Duplica provee servidores. Hosting se llama. Hosting se llama. Yo te doy un pedazo de mi computadora para que vos guardes ahí tu... Esta es la palabra clave. Para que vos guardes ahí tu sitio. Y bueno, sale así. Sale con 1.100 pesos al mes. Te arreglas. Y dependiendo de las necesidades, uno va teniendo más o menos. Es básicamente eso. Te alquilo una computadora. 2.80. No. Y 2.443. Tampoco, no importa. Bueno. Cuestión que en la computadora de turno yo tendría un programa que está escuchando el puerto 80 o el puerto 443 y recibe una solicitud, y a esa solicitud responde con una página web. Y eso es un servidor, básicamente. Es un programa que recibe texto formateado de una cierta forma, recibe una solicitud HTTP, que nos toca más adelante saber lo que es. Recibe un pedacito de texto que representa lo que el usuario está tratando de obtener, lo que el usuario está pidiendo, y responde con un montón de HTML. Y ese HTML es el que le llega al usuario, y el navegador lo abre, lo interpreta, lo muestra, y eso decimos, esta es la página. Entonces, cuando yo entro a www.facebook.com y cuando vos entras a www.facebook.com, vemos dos cosas distintas. Facebook es este programa que está corriendo en esta computadora, escuchando en el puerto. Facebook recibe la solicitud y dice, ¿de quién viene? Viene de Vladimir, que se conectó hace un ratito.
Entonces voy a agarrar mi plantilla, voy a agarrar mi página con huecos y voy a rellenar esos huecos con la información de Vladimir. Entonces acá donde tengo un hueco para el nombre del usuario, por ejemplo, voy a poner Vladimir ahí. Y acá donde tengo un hueco, donde tengo un montón de huecos para el contenido, para los posts de sus amigos, bueno, voy a ir a fijarme a una base de datos. ¿Cuáles son los posts más relevantes para Vladimir en este momento? Y pum, 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 los voy a poner ahí. Y ahora tengo este HTML que hace un rato estaba incompleto. Yo lo llené con pedazos, con los pedazos que corresponden a Vladimir y pum, se lo mando de vuelta. Y me llega la misma solicitud de Tommy. Mándame el home, mándame la base de mi Facebook. Y el programita este que está corriendo hace un chequeo muy parecido al if, ¿no? Si el usuario es tal, no es tan así. En realidad lo que hace es decir, bueno, le voy a buscar una base de datos, etcétera. Pero es parecido, uno lo puede pensar análogamente, ¿no? Es un programa que recibe una solicitud, se fija cuál es la solicitud, en función de eso rellena un HTML que tiene preparado con los datos relevantes y los devuelve. Y un servidor es básicamente eso, es un programa que dice, si la solicitud es esta, hacer tales acciones y devolver tal cosa. Si la solicitud es esta otra, hacer tales acciones y devolver tal otra cosa. Y si la solicitud es esta otra, hacer tales acciones y devolver tal cosa. Y así es como obtenemos la sensación de un sitio, la sensación de un espacio casi sólido que está ahí sentado y que tiene varias partes, como si fueran varios corredores o compartimientos, ¿no? De Facebook tengo el home, y tengo mi página de perfil, y tengo las noticias, y tengo los grupos, y tengo las páginas, y tengo los jueguitos, y tengo toda la falopa que tiene Facebook. Y eso funciona de esta manera. Cada solicitud, Facebook /news es un lugar, es una solicitud. Facebook /profile es otra solicitud. Facebook /pages es otra solicitud. Y a cada una se responde con acciones diferentes. O sea, el servidor recibe pages y dice, bueno, me tengo que fijar cuáles son las páginas de este chabón. Y da casi siempre una respuesta en HTML. A veces es JSON, pero ya lo vamos a ver. Introducción de alto nivel a servidores conversada es esa. Gracias por acompañar toda esta clase. La semana que viene dibujamos un sistema solar, hacemos un poco más de introducción a servidores y ya llegando al final. Me encantaría que esto fuera para donde ustedes quieran, de cada semana a la que sigue. Así que eso es siempre abonado, siempre es fertilizado por cada cachito de ímpetu, no es, de ganas que le pongan, ¿no? Como cada cachito de idea, cada pequeño proyecto que imaginan, por más que esté lejos, por más que esté remoto, por más que digan, uy, es una bocha de laburo, cada paso es experiencia en esa dirección y los deja parados en un lugar re distinto. Así que cualquier idea que se les venga, pueden, y es bienvenida. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias por conectarte aunque fuera tarde. No pasa nada. Perfecto. Chao, chao.